diciendo, hagamos al hombre. ¿Qué tenían que ver los ángeles? No, nada. En las decisiones tan determinantes, porque eso es un decreto. Ya vamos a entender lo que se establece como decreto de Dios. Entonces, hagamos al hombre. Y luego, si usted recuerda, allá más adelante hay otro pasaje en donde dice, cuando se construye la pirámide de Nimrod, la pirámide de Babel, recuerda que dijo Jehová de los ejércitos, confundamos. ¿De nuevo estará hablando con los ángeles? No, claro que no. No está hablando con los ángeles. Algo entonces está ahí, le digo, escondido. Vamos a partir de eso, de que está escondido, que necesita ser revelado. Entonces, ya Dios ya lo reveló. Ya lo reveló y aún el judío cree mucho en el Espíritu Santo. Sí cree en el Espíritu Santo. Lamentamos, mejor dicho, que no vean al Señor Jesucristo como la segunda persona, de la Santa Trinidad, de la Divina Trinidad. Vea usted lo que dice Isaías, capítulo 48 y versículo 16. Dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Qué es lo que usted discierne en ese versículo? ¿Qué es lo que está usted, amados hermanos, observando? ¿Qué puede hermeneutizar de ese versículo? ¿Qué puede exegetar o extraer de él? Claramente que está manifiesta la Santísima Trinidad. Así de claro. E Isaías lo expresa de esa manera clara. ¿Quién es el primero que está hablando? El Señor Jesucristo. Y luego, ¿de qué? ¿Cómo él lo dice? Y ahora me envió Jehová, el Señor, Jehová de los ejércitos, y su Espíritu. Ahí está. Entonces, por supuesto que cuando a alguien se le pregunta, ¿puede usted demostrarme la Santísima Trinidad? Lo metemos en problemas. A mí me metería en problemas. Sin embargo, aquí hay versículos en donde a usted le están poniendo claramente de manifiesto que no era algo que desconocían los profetas. No era que lo desconocían, puesto que lo plasmaron, lo escribieron. Entonces está claro que sí. Y luego algo que también lo va a impactar, lo va a sorprender. Y esto lo encontramos en Zacarías, en el capítulo 3. Vaya conmigo, Zacarías capítulo 3. Se sorprenderá, porque de igual manera, a veces uno, amados hermanos, estos pasajes lo hemos leído y releído y a veces lo pasamos tan a la carrera que no reparamos en la enseñanza que obviamente de ese versículo se puede aprender. Mire usted, en Zacarías capítulo 3 y el versículo, yo creo que ya lo habíamos mencionado este versículo. Dice la bendita palabra, Zacarías, capítulo 3, versículo del 1, vamos a leer hasta el 3. Hasta el 3. Amén. Vea cómo dice. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién dijimos que era el ángel de Jehová? Nuestro Señor Jesucristo. Él es, inconfundiblemente. Porque podemos irnos hasta las presentaciones que le hizo allá en Abraham, podemos irnos hasta mucho más atrás, cuando se le presentó a Melquisedec. Cuando a Abraham se le presentó a Melquisedec,
amados hermanos, donde obviamente a quien estamos ahí tipificando es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, continuando con la lectura, dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y ponga atención a esto. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio, Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Vamos a leer el 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Bien. Aquí podemos, amados hermanos, hacer una breve exégesis. Presenta al ángel de Jehová y presenta a Jehová de los ejércitos. Porque no le agrega la palabra Jehová de los ejércitos, pero sí está hablando de Jehová, el Dios Padre eterno. Hermano, las dos divinas personas estando presentes, amados hermanos, delante, obviamente, de un evento en el cual era muy, muy importante para Israel. Y era precisamente establecer de nuevo el sacerdocio a través de Josué. Porque él es el sacerdote. Recuerde que Zorobabel es el reconstructor del muro y del templo. Y del altar, mejor dicho. Es decir, viene a ser similar. Del tabernáculo, él fue Zorobabel. Son los dos olivos. Ellos dos. Por ello es que es necesario, amados hermanos, ir a estos pasajes para que con autoridad nosotros digamos que sí, la presencia y en el cual nosotros hemos creído nuestro Señor Jesucristo viene desde el Antiguo Testamento. No es algo que surge en su concepción en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sino que ya, amados hermanos, él era desde el principio. ¿Bien? Tal como lo dice nuestro hermano Juan, el apóstol Juan, lo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ahí categóricamente, amados hermanos, está Juan recogiendo o retrayéndonos la enseñanza esta de la cual nosotros pues ahorita ya estamos conocedores y sabedores. Y por otro lado, aprovechando la oportunidad. Es algo, amados hermanos, que Dios regala, que Dios lo da. Yo le pudiera hacer una pregunta. Vea usted. Cuando Dios se propuso, Jehová de los ejércitos se propuso, amados hermanos, que iba a venir a la tierra en forma de hombre, humillándose hasta alcanzar forma, o hasta ser, o hasta tomar forma de hombre, amados hermanos. Mi pregunta sería, no es para que me la conteste si usted lo quiere, pero mi pregunta sería, si en la concepción de nuestro Señor Jesucristo, en el vientre de María, ponga atención a lo que le voy a preguntar, le voy a decir, hubo óvulo y hubo espermatozoide. Es intrincada la pregunta, ¿verdad? Muy, muy, muy intrincada, pero tiene respuesta divina. Por supuesto que sí. En primer lugar, por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Usted ha escuchado la teoría de que quien pone realmente la sangre que va a correr en el cuerpo del ser humano es el hombre, ¿sí o no? Médicamente es una teoría. Yo no digo que sea realmente
mal de eso. Desconozco mucho de medicina, no me pregunte, pero son los aspectos que uno escucha y que han adquirido cierta validez, digamos, cierta credibilidad. Pero bien, en primer lugar, no podía correr sangre humana en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende esto? ¿Por qué razón? Porque todo hombre tenía contaminada su sangre. Por cuanto Adán desobedeció, y por esa desobediencia entró el pecado, y por el pecado entró la muerte. Por cuanto todos pecaron, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos, dice la palabra. Están destituidos de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor, privilegio para nosotros que nos rescató, que nos redimió. Pero lo que quiero hacer expreso es de que no pudo ser una concepción entre un óvulo y un espermatozoide. Porque la única manera, vamos a ver que se explica que un hombre pueda dar o concebir a otro hombre o a otra mujer, en este caso, es a través de un espermatozoide y de un óvulo. Pero mi Señor Jesucristo, en ninguna de esas ocasiones, biológicamente hablando, ni tomó su forma de hombre, o su forma o su concepción de cigoto, pues, si usted le quiere llamar médicamente niño puesto allí en el vientre de María. Ponga atención a esto. No fue una unión de un espermatozoide y un óvulo. No hubo tal cosa. No existió. Y ese es un milagro, amado hermano, que nosotros, óigame una cosa, nosotros ahora sí entendemos cuando, y usted me ha escuchado, como el católico dice la inmaculada concepción de María, porque la quieren hacer sin pecado. Pero María era pecadora, era una mujer común y corriente. Y lo digo, amados hermanos, en el amor de Cristo, amo a María. Claro que sí, es una hija de Dios. Ella está a la espera, al igual que todos nosotros, amados hermanos, para gozarnos en la presencia. Y ahora sí, ser partícipe de esta iglesia, de la cual, obviamente, amados hermanos, Cristo Jesús nos va a desposar. Pero en este sentido, que le quede claro, no hubo ni participación de un espermatozoide ni de un óvulo. La sangre que corrió en las venas de mi Señor Jesucristo, póngale atención a esto, era el milagro más grande que Dios hizo en sí mismo. Es un milagro de que Él se puso en el vientre de María y creció normalmente, ponga atención a esto, sin tomar absolutamente nada del contenido carnal de María. Es duro de entenderlo, ¿verdad? Y sabe una cosa, hablarle de esto a los católicos es una terrible ofensa. Para ellos. A mí no. Para mí no. Por eso es que ahora sí, hoy entendemos de que la palabra que se le quiere aplicar a María, la Inmaculada Concepción, pues quitemos a María de ahí, y tenemos que decir la Inmaculada Concepción de nuestro Señor Jesucristo. En su sangre, amados hermanos, no podía correr el pecado común del hombre. Y si hubiesen tenido algún contacto, si hubiesen tenido alguna transmisión de sangre, de alimento de parte del cuerpo de María, ¿qué hubiera pasado con la sangre de mi Señor Jesús? Se hubiera contaminado. Así de fácil. Así como ocurrió con todos nosotros. Con esa sangre contaminada que dejó Adán, esa sangre corrió por toda la humanidad. Y corrió por María también. Entonces, hago mención de esto, amados hermanos, porque es necesario que el catolicismo pretende, a través de concebir la concepción inmaculada, valga la redundancia, valga la repetición,
la concepción inmaculada de María lo hacen en el sentido de querer proteger la santidad sin pecado de nuestro Señor Jesucristo, que no lo necesita. Si Él es Dios, ¿me explico? Él es Dios, no necesita. No necesita de que estén haciendo inmaculada a María. Él es el inmaculado. Él no conoció pecado. Él no fue concebido en pecado. Todos nosotros fuimos concebidos en pecado. Sí, David lo dice claramente en el Salmo 51. En pecado he sido concebido. Entonces, vean las profundidades del conocimiento divino. De que así es como procedió el milagro de nuestra redención. De un hombre, amados hermanos, que se desarrolló consagrado totalmente a Jehová de los ejércitos, a su Padre, sujeto totalmente a su Padre, y amados hermanos, sufriendo toda tentación, pero no pecó. Aquel, amados hermanos, que fue, obviamente, concebido sin pecado, permaneció sin pecado. Continuó sin pecado. Y aquel que no conoció pecado, por nosotros, ahora sí. Ahí sí vamos a ver lo que dice la carta a los Hebreos. Aquel que no conoció pecado, Dios el Abba Padre lo hizo pecado por nosotros. Pero cuando dice lo hizo pecado, ¿qué entiende usted como el evento de que Dios lo hizo pecado a nuestro Señor Jesucristo? Vean qué importante es esto, hermanos. Es por la autoridad misma de la palabra. Recuerden que ya estamos en el Nuevo Testamento, dándole la autoridad a la palabra para que en esto no haya duda de estas doctrinas que en su momento, amado hermano, alguien nos va a cuestionar. Y no vamos a saber qué responder. Y vamos a decir, es por fe. Y está bien, ¿cómo no? Eso lo entendemos y lo discernimos a través de la fe. Porque la fe en Cristo es la que nos permitió, amados hermanos, que Él nos sellara con el Santo Espíritu. Ahora sí, todo eso se nos hace más claro. Todo eso se nos hace a nosotros más digerible. Porque lo estamos aprendiendo en el Espíritu, no en la carne. Ese es el problema de las religiones. Esto no lo pueden interpretar de otra manera, sino, pues, obviamente, vamos hermanos, hablando un montón de blasfemias y herejías que verdaderamente lo que hacen es descalificarlos como hijos de Dios, lamentablemente. Entonces, queda claro. Y aún en esto, cuando estamos hablando de que aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿cómo así? ¿Cómo? No que él, amados hermanos, hubiera pecado, y pongan atención a esto, sino que en él, el Dios Abba Padre, Jehová de los ejércitos, cargó todos los pecados de la humanidad. Todo lo cargó sobre él. Sus pecados, mis pecados, yo siempre digo que con los míos hubieran sido suficientes, los pecados de toda la humanidad. No los pecados de él, si él no pecó. Él seguía siendo inmaculado. Seguía siendo inmaculado. De tal manera, amados hermanos, que en eso es que él se hizo, Dios, Abba Padre, lo hizo pecado. Porque cargó todos nuestros pecados en él. Y descargó esa ira sobre ese cuerpo de hombre, cuerpo humano, por los pecados nuestros. No por los pecados de él. Pero esa era la justicia que debía de cumplirse. Y esto, amados hermanos, lo que no concibe mucha mente cristiana y dice, no, qué fácil, ¿no? Cristo murió por mí en la cruz de Calvario y por tanto soy salvo. Él pagó por mis pecados. ¿Tan fácil cree? Eso no es así. Eso requiere de un arrepentimiento genuino y saber lo que Él hizo por mí. Él estaba pagando mis culpas. Yo merecí ese castigo. Y es aquí, amados hermanos, donde nosotros
No es que nos trastornemos, sino que más bien se nos aclara la visión y decimos, wow, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de mí si mi Cristo no muere por mí? ¿Quién murió? ¿Jesús, hombre o Jesús Dios? Es obvio que Jesús hombre. Dios no muere, hermano. Dios es eterno. La divinidad jamás fue perdida por el Señor. Y todo esto, amados hermanos, lo traigo porque es fundamental para que nosotros, obviamente, entendamos que vayamos mucho más allá de las doctrinas que obviamente desarrolla Pablo. Pablo desarrolla todo esto y lo hace con un gran énfasis, con una gran sublimidad, para que nosotros logremos captar la importancia, amados hermanos, miren, la importancia de participar en la Santa Cena, por ejemplo. Porque ¿qué es lo que nos está a nosotros, amados hermanos, recordando la celebración de la Santa Cena? Precisamente el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está recordando. Debemos de hacer eso, amados hermanos, de una manera con gozo en nuestro corazón, con alegría, compartiendo unos con otros en el espíritu, amados hermanos, en una misma comunión. Porque eso es exactamente el gozo del Señor al participar de la ordenanza de la Santa Cena. De eso es que se trata. Y me queda otro término por desarrollar, pero, por ejemplo, ¿por qué Dios, nuestro Señor Jesucristo, se hizo llamar Hijo del Hombre o Hijo de Hombre? ¿Por qué? De hecho, en el griego no aparece el artículo el Hijo del Hombre, no aparece, sino que solamente, vamos a hermanos, el calificativo Hijo de Hombre. Ahora, ¿qué significa? ¿Acaso mi Señor Jesucristo fue hijo de hombre? ¿Fue hijo de José? No, aunque nadie lo supo, aunque nadie lo sabía, claro, a él lo hicieron pasar por el padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para evitar que María fuese lapidada, fuese muerta, porque la ley así lo mandaba, ¿verdad? Pero, ¿por qué asumió ese tema? Y es más, el mismo Señor Jesucristo, oiga, toma ese nombre en el Nuevo Testamento que ya obviamente había sido dado por, y usted sí recuerda cuando ha leído las profecías, por Daniel, ha leído las profecías de Isaías y todos apuntan al Hijo del Hombre. Todos apuntan a él. Ahora, pero ¿qué significa hijo del hombre? Hijo de hombre. No dice hijo del hombre, dice hijo de hombre. Y Daniel lo dice con claridad. 9 en el capítulo 7, 13, perdón. Capítulo 7, versículo 13 lo dice claramente. Hijo de hombre. ¿Sabe por qué? Tomó de tal manera, oiga bien, se conformó de tal manera en un hombre totalmente y 100% hombre para ser el representante perfecto de la humanidad, es decir, el representante perfecto del hombre. Por eso se hizo llamar hijo de hombre. No porque fuera, o sea, hay muchos que se quedan en la luna y ¿de dónde surge hijo de hombre? No, es que él en sí mismo, hombre perfecto, amén. Y representante único de toda la humanidad, de todos los hombres, porque cuando hablamos de hombres, obviamente que se abarca a la mujer también. Es un término que se ocupa así bíblicamente. Ahora entiende el término hijo de hombre. ¿A quiénes lo van a preguntar? Y hay que saber responder. Estas enseñanzas, amados hermanos, obviamente solamente se puede escudriñar y escarbar allá. Se ha oído hablar de la Mishnah judaica. Eso lo explica de esa manera. Estoy hablando de personas, amados hermanos, de que ya creen en el Mesías, creen en nuestro Señor Jesucristo, obviamente.
No vamos a hablar de un ortodoxo o de un no creyente, digamos, en nuestro Señor Jesucristo, porque no le dan ningún ton ni son. A él lo toman como un profeta, nacido de hombre y es mal. No sé ni cómo quieren explicarle que fue hijo de hombre cuando realmente no argumenta. El argumento de ellos definitivamente no tiene arraigo, no tiene raíz, como para decir él es hijo de José, por ejemplo. Claro, de acuerdo a las genealogías, de acuerdo a los linajes, es que así tenía que ser. Cuando se le habla hijo del hombre, ya de antemano estamos hablando desde Isaac, estamos hablando de Jacob, estamos hablando de David, estamos hablando, y así venimos. Tipo de nuestro Señor Jesucristo. Todo el hilo mesiánico, amados hermanos, hace ver a ese hijo de hombre. ¿Verdad? Entonces, pero ahí está la aclaración, porque alguna vez se lo van a preguntar. Y hay que saber cómo contestarlo para no caer en el error o en la herejía, hasta el punto de poder caer en eso. Entonces, continuando con lo que decíamos, entonces Pablo está con esto, amados hermanos, determinando que todo lo que él ha establecido a través de esa palabra que le fue dada por inspiración del Espíritu Santo, todas son palabras y mandamientos de Dios. Amén. Hay un pasaje en el cual yo no he oído cuestionamientos respecto de este pasaje.